Después de la vida, el valor más importante para un ser humano es su libertad. Y lo que hoy nosotros vamos a decidir impacta sobre la libertad de decenas de miles de personas. Ojalá podamos tener un debate de altura, un debate sensato, que se centre verdaderamente en el artículo 19 constitucional y en los términos en los que está siendo reformado. Lo primero que creo se tiene que aclarar es que nadie en las comisiones, y entiendo nadie en este pleno, se opone a la prisión preventiva. Nadie está en contra de la medida cautelar establecida en el Código llamada prisión preventiva. Y todas y todos coincidimos en que quien cometa los delitos graves de extorsión, tráfico de fentanilo, uso de comprobantes fiscales falsos, vaya a prisión. Entonces, ojalá no terminemos en este falso debate como si unos estuviéramos en contra de la prisión preventiva y quisiéramos delincuentes en la calle. Todos reconocemos la medida cautelar y todas y todos queremos a los delincuentes en la calle. Ese no es el debate. El debate tiene que ver con la prisión preventiva automática, la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que nos señaló apenas hace unos días el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Nos pidió expresamente a nosotras y a nosotros votar en contra de la prisión preventiva automática, y en su carta reconoce la necesidad de la prisión preventiva siempre y cuando sea justificada. Lo mismo, las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son en contra de la prisión preventiva, son dos sentencias en contra de la prisión preventiva automática, oficiosa, le llama la legislación mexicana. ¿Qué es eso de la prisión preventiva automática a lo que se opone la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas y muchos de nosotros? Como ustedes saben, en un proceso penal, cuando un ministerio público acusa a una persona y judicializa la carpeta, se celebra una audiencia inicial. El objetivo de la audiencia inicial es que el juez tome una decisión binaria: vincular a proceso para iniciar, no para sentenciar, para iniciar un proceso en el que el Ministerio Público presentará pruebas y el acusado tendrá derecho a defenderse, o no vincular a proceso. Esa es la decisión binaria que toma el juez. Ciertamente, en algunos casos en específico, el acusado o la acusada puede ser un peligro para la víctima, un peligro para la sociedad, o puede haber razones fundadas para creer que se va a evadir de la acción de la justicia. Y para eso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 155, le da al juez 14 opciones de medidas cautelares, desde no permitirle salir del país, no permitirle acercarse a la víctima, colocarle un brazalete electrónico para conocer su ubicación en tiempo real, o inclusive la más extrema, la de la fracción 14, que es la prisión preventiva. Pero se debe justificar porque en ese caso en particular el acusado o se podría evadir de la acción de la justicia o representa un peligro para la víctima o para la sociedad. La prisión preventiva automática o justificada, esta que ha condenado la ONU, esta que la Corte Interamericana para los Derechos Humanos nos ha ordenado eliminar de la Constitución y ha ordenado a los juzgadores inaplicar, es otra cosa distinta. Es que en los casos en que el acusado esté siendo imputado por cualquiera de los delitos que están en el artículo 19, el juez no tiene margen para decidir. El juez está obligado de oficio, de manera automática, por eso se le llama prisión preventiva oficiosa, automática, a dictarla. Decía ahora mismo Claudia Nagy, decía muy bien, en ese absurdo catálogo está el robo a casa habitación. No es lo mismo una banda de delincuentes violentos que roban casas, en donde muy probablemente se justificaría la prisión preventiva, que una empleada doméstica acusada de haberse robado algo. No lo han probado, no está sentenciada. Si esa carpeta se judicializa en contra de esa empleada doméstica, el juez necesariamente, porque está en el catálogo del 19, el robo a casa habitación, la tiene que meter a la cárcel 2 años en lo que se investiga. Esa es la gravedad de lo que se está discutiendo el día de hoy. Por eso es que la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunas y algunos de nosotros, entiendo que no hay unanimidad, consideramos que es violatoria de los derechos humanos, particularmente de la presunción de inocencia. Porque además, en el nuevo sistema de justicia penal, el estándar probatorio para vincular a proceso es bajísimo. Es decir, el nivel de certeza
que debe tener el juez para vincular a proceso es mínimo, porque apenas va a iniciar el procedimiento que efectivamente culminará con una sentencia. Que de manera automática, cuando a una persona se le vincula a proceso, se le meta a la cárcel 2 años, es un absoluto despropósito y es una violación a los derechos humanos. Pero no solo es violatoria de los derechos humanos y no solo es injusta, es ineficaz y es contraria al propósito que ese sí creo todas y todos compartimos. Porque todas y todos queremos la pacificación del país. Y sabemos que la pacificación del país pasa por 2 cosas muy concretas. Primero, la prevención del delito. Y ahí es donde juegan un papel muy importante las becas, los parques, la cultura, la educación. Pero segundo, el ataque frontal a la delincuencia organizada. Porque esos que se organizan para traficar drogas, que se organizan para robar autopartes, que se organizan para delinquir de manera sistemática, eso no se va a acabar con becas, con parques, con vigilancia. Eso se acaba con investigación. Por eso reformamos el artículo 21. Por eso le dimos por unanimidad más facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Porque necesitamos que se investigue para mapear a estas organizaciones criminales y que entonces sí se les pueda desmantelar. ¿Saben hoy por qué no investigan los ministerios públicos y las fiscalías? Porque les regalamos la prisión preventiva oficiosa en el 19 constitucional. No están obligados a investigar. Por eso esta figura no existe en países democráticos. Prisión preventiva, claro, justificada, caso por caso. No es lo mismo una persona indígena que se metió a la casa del vecino y se robó una gallina que una banda de delincuentes que se dedica de manera sistemática al robo a casa habitación. Pero cuando se establece en el 19 la prisión preventiva automática, en ambos casos, no importa si es un indígena o si es una banda de delincuentes, se van 2 años a la cárcel. Creo que le hablan por acá, presidente. Y senadora Mayuli Latifa, Simón. Presidente, sí. Martínez Simón, perdón. Gracias. Para atraer su conducto, para si él me acepta el orador una pregunta, por favor. Le preguntan, senadora Naya, si acepta una pregunta. Dígale, por favor, a la senadora Mayuli que sí acepto su pregunta. En fin, que tiempo es lo que nos sobra aquí. Adelante, senadora. Sí, claro, pues ya estamos con muchas intervenciones desde el inicio. A ver, senador, usted hizo un comentario ayer en las Comisiones Unidas en las que estábamos discutiendo este tema. Y usted explicaba que la prisión preventiva oficiosa inclusive contradice la reforma al Poder Judicial que Morena y sus aliados aprobaron y votaron y presentaron. Me pregunta, ¿por qué usted considera esta contradicción de lo que hoy se está haciendo en el 19 constitucional con la reforma al Poder Judicial de Morena? Adelante, senador. Le comento, para no interrumpirlo, que una vez que se acaben los 2 minutos que tiene para responder, se echará a andar el reloj con su tiempo. Adelante. Gracias, presidente. Como he dicho, me parece injusta porque viola la presunción de inocencia. Me parece ineficaz porque libera a los ministerios públicos de la tarea de investigar. Pero tercero, es una enorme contradicción con la reforma judicial que el oficialismo aprobó. Porque si el oficialismo sostiene que con la reforma judicial ahora tendremos jueces honestos y capaces, que se va a terminar la corrupción en el Poder Judicial, entonces ya no queda un solo argumento a favor de la prisión preventiva oficiosa, porque lo que ha dicho el oficialismo, y lo repitió hasta el cansancio en la comisión, es que hay que obligar a los jueces a dictar la prisión preventiva porque son corruptos o porque los amenazan. Lo cual de suyo es absurdo, pero si sostienen que con la reforma judicial vamos a tener el mejor poder judicial del mundo, entonces ¿cuál es el temor de permitir que sean las y los jueces los que, como ocurre en todos los países civilizados del mundo democrático, decidan en qué casos es necesaria esta medida cautelar llamada prisión preventiva y en qué casos no es necesaria y se puede usar cualquier otra medida cautelar del propio catálogo que está en el 155? Concluyo. Creo que nadie en este pleno está en contra de que exista una medida cautelar llamada prisión preventiva. No necesitan recordarnos que hay casos concretos donde el acusado es un peligro para la víctima o para la sociedad. Nadie en este pleno quiere extorsionadores o traficantes de fentanilo en las calles. Ese no es el debate. El debate es que no se aplique de manera automática porque viola la presunción de inocencia y porque atropella y destruye la vida de decenas de miles de personas inocentes. Es cuanto, presidente.